y alguna individualidad de Julio Enciso en este caso, que Enciso toreó, se llevó puesto todo, y un gran sacudón al primer palo que ataja muy bien el arquero de Marruecos. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales, y claro que sí, nos encontramos con uno de los últimos partidos, porque a la noche es cierto, tenemos como 4 más, todavía hay amistosos sub-20 también, pero en este momento nos encontramos con el último partido de esta ráfaga que tuvimos, porque a las 6 se jugó el último enfrentamiento entre Paraguay y Marruecos. A partir de las 8 de las 9 vamos a estar con los siguientes: juega Argentina, juega Honduras, juega Guatemala, juega El Salvador, juegan todas las selecciones, Colombia, juegan todas las selecciones que se imaginen. Pero bueno, en este momento nos encontramos con este parate que nos va a dar tiempo para irnos a bañar, para irnos a comer tranquilos, bueno, y después empezar de vuelta. En este caso empató 0-0 Paraguay frente a Marruecos. Marruecos, recordemos que venía de ganarle 2-0 a Chile, un partido que demostró que tiene autoridad, que tiene nivel, que tiene buen equipo y que por supuesto va a estar a la altura para mí en Qatar, por el lado de Marruecos. Y Paraguay, un rival sólido. Hace 4 partidos que no pierde, o sea, eso es algo positivo. Hay que sacar cosas positivas de esta doble fecha de amistosos. Le ganó 1-0 a Emiratos Árabes, un rival que le tendría que haber ganado por más tranquilamente, pero es una selección, como les digo, en crecimiento, es una selección en construcción, es una selección que está con una idea nueva de juego, con un técnico nuevo. Entonces con el pasar de los partidos iremos viendo ese crecimiento y ese desarrollo que va a tener la selección paraguaya. Nivel hay y jugadores hay. Así que dependerá de los técnicos, dependerá en este caso de los Barros Esqueloto, que yo les tengo fe, pero bueno, puede fallar. Obviamente todo puede pasar, esto es fútbol, recordemos eso siempre. Y vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Voy a poner volumen muy bajito y le voy a dar play a lo que fue el partido. La verdad es que no hubo mucho. Marruecos mereció un poco más, o sea, manejó mucho más la pelota. Está claro que es una diferencia de nivel, o sea, de jerarquía. Y a su vez también es lo que venimos hablando siempre, que hay una diferencia cuando un equipo ya está consolidado y un equipo no. En este caso Paraguay no está consolidada, pero está construyendo desde atrás. Esa construcción empieza por la defensa y después vas a ir hacia adelante. En el ataque tenés buenos jugadores, sí, pero todavía falta esa idea, o sea, llevar la pelota de buena manera hacia el ataque. Porque por ejemplo, miren, Marruecos tuvo esta jugada de gol. Esto por lo que me acuerdo del partido, obvio, ¿no? Tuvo esta jugada de gol. Anthony Silva agarra muy bien la pelota, un arquero que a mí no me gusta, pero sin embargo hoy estuvo bien, estuvo sólido. Y automáticamente Paraguay depende de esto, de una picada de Almirón hacia adelante, encarando, llevándose la pelota, y alguna individualidad de Julio Enciso en este caso, que Enciso toreó, se llevó puesto todo, y un gran sacudón al primer palo que ataja muy bien el arquero de Marruecos. Nada, depende de esto Paraguay en estos momentos, porque está construyendo desde atrás, lo vuelvo a repetir, es una buena defensa la que tiene, porque recordemos que en los últimos, miren, 4 partidos recibió 2 goles nada más, y esos 2 goles los recibe en un partido que empata contra Corea del Sur 2-2. Entonces, en esos últimos 4 partidos que está invicto, recibió 2 goles nada más. Tuvo pocos goles que marcó, de hecho marcó nada más que 4, 2 contra Corea del Sur, 1 frente a México y 1 frente a Emiratos Árabes. Le cuesta marcar, pero también cuesta que le marquen, porque es un... Bueno, esto vamos a adelantarlo un poco porque se está repitiendo la jugada otra vez. Esperen que estoy adelantando, estoy poniendo el volumen. Vamos a adelantar la jugada acá un poco. Ahí está, vamos a ver de nuevo el disparo de Enciso y ahora sí el resumen, quédense tranquilos. Como les venía diciendo, en estos últimos 4 partidos se demostró que le está faltando ese toque final a Paraguay, o mejor dicho, la creación de juego no está del todo bien, le falta ese armador en la mitad de la cancha. De hecho, si vamos hoy a la formación, por ejemplo, vamos a ver quiénes jugaron. Hoy jugaron Ojeda y Villasanti. Hoy, por ejemplo, no estuvo Galarza desde el arranque. Galarza entró en el minuto 90. Ah, mira, entró en el minuto 90 Galarza, nada más. No estuvo desde el arranque Galarza, que es uno de los que maneja la pelota ahí en la mitad de la cancha. Estuvo Ojeda y Villasanti, como les dije. Medina y Almirón por las bandas. Y no hay un claro jugador que agarre la pelota y arme juego como puede ser Oscar Romero, por ejemplo. No sé si Oscar Romero va a ser tenido en cuenta por los Esqueloto, pero podría ser tranquilamente un jugador armador en este mediocampo. Jugar con un enganche, jugar con un jugador que tome la pelota y juegue. Le está faltando ese conector del ataque con la mitad de la cancha, porque arriba tiene buenos jugadores. Lo tiene Enciso, por ejemplo, que es un jugador goleador, que en el momento que le empiecen a generar va a meter goles.
Y bueno, también estuvo González en esta doble fecha de amistosos, que no jugó mal tampoco. Pero bueno, si no genera así, ¿de qué depende Paraguay? Depende de una pelota parada, como le pasó con Emiratos Árabes, que metió el gol Valbuena en el último minuto y de esa manera se terminó quedando con el partido. Y así rompió una racha de, creo que fue el 2016, fue la última vez que ganó 2 partidos seguidos Paraguay. Rompió una racha muy negativa que tenía Paraguay. Pero bueno, de esto se sale así, trabajando. O sea, ganó uno, empató uno, un rival mundialista encima, Marruecos, un rival que te complica, tiene buenos jugadores. Si no me creen, ya les voy nombrando un par. Tienen a Boufal, por ejemplo, tiene a Ziyech también, tiene a Hakimi. O sea, tiene nivel, tiene a Rabat, tiene nivel Marruecos, quieras o no. Es un rival decente, la verdad, para enfrentar. Pero bueno, después está en cada uno decir si estuvo bien o no el empate. Lo cierto es que hoy Paraguay está construyendo desde atrás, como les dije a lo largo del video. Y la solidez defensiva se notó, porque salvo algún disparo afuera del área o esta jugada que es offside encima, así que achicó muy bien la defensa. Gustavo Gómez y Valbuena están muy bien ahí atrás, achicó muy bien la defensa. Salvo esta jugada no hubo mucho más. O sea, Paraguay defendió muy bien el 0-0, defendió muy bien su arco y le costó generar, pero su arco lo defendió muy bien. Entonces yo me quedo con esas cosas, hay muchos aspectos positivos a rescatar de este amistoso y también del otro amistoso que tuvo frente a Emiratos Árabes. Y a medida que vayan pasando estas dobles fechas de amistosos, que va a tener cada vez más después del Mundial, obviamente, van a arrancar las eliminatorias también, y bueno, muchas cosas más que vamos a tener de cara al próximo periodo mundialista. Falta todavía, pero bueno, de cara a eso, vamos a empezar a ver un progreso, creo yo. Si no hay progreso, bueno, lo diremos, pero creo yo que se va a empezar a ver cada vez más progreso y va a empezar a enfrentar a rivales de más envergadura. Quizás en algún momento le toque hasta jugar con algún rival europeo en el sentido de Italia, España, o sea, rivales de nivel grande europeo. Y ahí veremos cómo está Paraguay, si está bien, si está para pelear. Así que nada, bueno, ahí terminaba el amistoso, 0-0. Un amistoso bastante aburridito. Si quieren disfrutar un poco de fútbol, vayan a ver a Brasil frente a Túnez, que le ganó 5-1, lo pasó por arriba, lo vapuleó. Y bueno, y disfruten también de eso. Buena defensa acá, buen ataque en Brasil frente a Túnez. Disfrutan de las dos cosas. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.